Compañeros y compañeras de Perú, Ecuador, Colombia, bienvenidos a este tercer curso del programa de líderes y lideresas entre el cambio climático y la transición ecológica justa. El curso estará a cargo, liderado por el profesor Carlos Granados de la CUT Colombia. Les voy a dar nuevamente la bienvenida y la bienvenida también al profesor Carlos Granados y lo dejo con el uso de la palabra para que desarrolle esta primera sesión. Muchísimas gracias también a todos y cada uno, cada una de ustedes. Primero por estar en este espacio. Yo creo que es muy importante el hecho de que queramos formarnos y queramos fortalecer las capacidades con las que contamos para, desde el mundo sindical, generar herramientas que nos permitan contribuir de manera activa a los procesos de transición justa para hacerlos realmente justos. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes que tenemos nosotros en cuenta, y es que si la transición no se hace justa, no va a haber una transición, no vamos a poder contribuir a una transformación social, y finalmente son impactos que todos y todas vamos a sentir desde nuestros ecosistemas laborales, pero también sociales, ecosistemas ambientales, no solamente estas, sino las generaciones por venir. Como lo mencionaba Hernán, mi nombre es Carlos Granados y he venido trabajando ya durante bastante tiempo los temas de acción climática, de transición justa, de generación y promoción de empleos verdes y azules, entendiendo esa importancia que tiene la dimensión social del trabajo como institución para nuestras sociedades. Y es que un elemento importantísimo es entender que cuando nosotros hablamos de trabajo no hablamos únicamente de una forma de generar ingresos para subsistir. Si bien pasa por eso, las relaciones laborales tienen un entramado mucho más profundo, porque el trabajo es el que nos permite tener una vocación, el trabajo nos integra socialmente, el trabajo nos permite, valga la redundancia, trabajar y avanzar en pro del desarrollo de nuestros grupos sociales, de nuestras comunidades, y por eso el trabajo es un componente importantísimo de las transiciones y de todas las grandes transformaciones que estamos viviendo. Así es que, ¿cuáles son esos trabajos que podemos encontrar en la transición justa? Empleos verdes, empleos azules, pero ¿cuál puede ser ese papel y estrategias sindicales que nos permitan contribuir de manera activa a la generación de estas herramientas? Es lo que espero que podamos nosotros construir conjuntamente, más que solamente algo que sea de una vía. Quisiera que podamos tener la libertad de participar y que conjuntamente podamos construir elementos que nos resulten útiles y que finalmente nos den esas habilidades y conocimientos necesarios para que desde nuestro rol como actores en la transición justa, desde el movimiento trabajador, podamos tener también esas herramientas necesarias para transformaciones que creen justicia social en el marco de la acción climática. Entonces, bueno, ya estamos en el punto número 2. Estamos a punto de ver un video muy sencillo, muy corto. Esto es como el orden del día que llevaremos hoy, en donde ya tuvimos nuestra conexión, un video introductorio que estamos a punto de ver, luego la revisión de nuestros objetivos y el contenido en general, identificación de elementos clave, y esto es muy importante, en donde podamos identificar necesidades, pero también oportunidades, y cómo el entrecruce de estas dos dimensiones nos puede dar luces sobre acciones estratégicas para implementar en el marco de la transición justa en cada uno de nuestros países, que de hecho tienen muchísimo en común esos países de los que hacemos parte. Un espacio para preguntas y comentarios por parte de ustedes como participantes, y una explicación del trabajo en casa que vamos a desarrollar como un elemento de apoyo también para consolidar esos conocimientos que logremos el día de hoy, para finalmente dar paso al cierre de nuestro espacio. Entonces, por favor. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!
estamos acá en Plaza de Mayo acompañando esta tercer marcha por la crisis climática, como sindicato intentando poner en todos los ámbitos donde se presenta la lucha contra el cambio climático la voz de los trabajadores. Esa es nuestra primera intención y acompañar también a los jóvenes que hoy y desde hace ya un tiempo nos están marcando el camino de lo que hay que hacer. Creo que con el correr del tiempo el trabajo que se viene haciendo de concientización va a hacer que estas marchas sean cada vez más grandes, hasta lograr el objetivo de que las autoridades y también los ciudadanos comunes empecemos a hacer lo que tenemos que hacer respecto al cambio climático. Estamos haciendo presente a nuestro gremio y la preocupación de los jóvenes con respecto a esto que es lo que va a marcar el futuro. Estamos en un momento clave del planeta. Agoeque es cofundador del Frente Sindical por el Clima y estamos haciendo las gestiones necesarias para que se tome conciencia de que esto es un problema de todos y no solo un problema de los militantes. Bueno, este es un primer contexto que nos muestra que nuestros países no son los únicos en donde la labor sindical es una labor central en la acción climática. No son actores secundarios ni complementarios. Los sindicatos están siendo protagonistas de la construcción de justicia social en torno a la acción climática y necesitamos que justamente sean estos movimientos de resistencias que se dan impulsados por el movimiento sindical los que nos permitan tener elementos clave para continuar con la acción climática y uno de ellos es evitar todas estas dinámicas neocolonialistas que pueden llegar a darse desde la cooperación internacional, porque es muy importante entender que la acción climática requiere de unas financiaciones que no siempre las finanzas públicas están en situación de atender. Ningún país en todo el mundo ha tenido el dinero suficiente para implementar completamente iniciativas de transición justa y esto es lo que hace que haya una relación internacional, posibles procesos de neocolonialismo, posibles procesos que coarten las libertades productivas y laborales de los países y es allí donde los sindicatos, las y los trabajadores tienen un papel importantísimo, papel central en la acción climática. Y por eso es que el objetivo de nuestra sesión del día de hoy es el comprender estas sinergias que se dan entre la transición justa, entre empleos verdes y azules, entre la acción climática, que no es algo nuevo, no es algo que venga ni de líneas de gobierno actuales, ni de administraciones temporales, sino que realmente hay unas agendas internacionales, hay unos objetivos que la humanidad ha construido y que aterrizados justamente a los contextos nacionales generan algunas herramientas que lo que buscan es contribuir a la carbono neutralidad y a la sostenibilidad. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer que el movimiento sindical sea protagonista de estos espacios y de estos contextos? Entonces, cuando nosotros hablamos de los impactos que tiene el cambio climático en el mundo del trabajo, es importante distinguir tres formas en las que este cambio climático impacta, en las que transforma las relaciones que se dan al interior de los ecosistemas laborales. Me gusta mucho hablar de ecosistemas laborales porque si bien siempre estamos pensando en clave de empresas y trabajadores, hay muchos otros componentes en esos ecosistemas que no solemos tener mucho en cuenta, ¿no? Como las condiciones ecosistémicas ambientales, por ejemplo, condiciones climáticas, trabajadores no sindicalizados, trabajadoras y trabajadores informales, e inclusive de una manera ampliada las familias de los trabajadores. Cuando estamos hablando de que se pierde un empleo, estamos hablando del detrimento de las condiciones de vida de la familia que dependía de los ingresos generados por ese trabajo. Entonces, los entornos laborales son mucho más complejos que esta relación
empresa, trabajador, y a partir de allí es importante comenzar a entender esos elementos diferenciales que nos permiten ver un poco más allá solamente de estos procesos y cómo debemos consolidar una mirada mucho más amplia como organizaciones sindicales sobre el proceso de la transición justa y de la acción climática. En primera instancia, tenemos unos impactos físicos directos. Estos cambios que tienen los lugares de trabajo implican elementos como una pérdida de empleos por medio de estos eventos extremos como inundaciones, como sequías. En algunos territorios hay muchos incendios que pueden llegar a destruir infraestructuras que afectan cadenas de suministro, por ejemplo, y muchas veces en casos extremos obligan al cierre temporal o permanente de las empresas, justamente por estas transformaciones que los cambios físicos tienen en esos ecosistemas laborales que tienen tanto componentes humanos como componentes de infraestructura, como componentes climáticos, como componentes de mercado, económicos y productivos, que al interactuar todos en estos ecosistemas son los que permiten la venta de la fuerza laboral como un intercambio entre los salarios que generan, la fuerza de trabajo que se entrega y pues los resultados que vienen de eso, que es una posibilidad de generación de ingresos para las familias y para los trabajadores. En segunda instancia, en estos cambios físicos directos está la reducción de la productividad laboral, entendiendo que si hablamos de que aumentan las temperaturas, se reduce la capacidad física para el trabajo. La OIT estima que se puedan perder de aquí a 2030 en todo el mundo, si continuamos al paso que vamos, más o menos unos 80 millones de empleos. ¿Por qué perderlos? Porque estamos hablando de empleos formales, pero también informales. En, por ejemplo, las personas que trabajan en la calle. Una persona que vende caramelos en la calle, una persona que vende frutas y legumbres en mercados a cielo abierto. Son personas que tienen un trabajo informal, que no están vinculados directamente con una empresa que pueda llevar planes de negociación colectiva o planes de reconversión laboral, porque finalmente son personas con un trabajo informal que están siendo afectadas. Lastimosamente, las personas más vulnerables son las que se ven más afectadas y afectadas de manera más directa. En algún momento yo estaba en un espacio de diálogo social en Medellín, es una ciudad aquí en Colombia, y justamente hablaba con una señora que vendía caramelos en la calle y ella decía, yo ya no puedo salir a trabajar todo el día. Yo antes trabajaba de largo, salía temprano y en la noche regresaba a mi casa, pero ahora puedo salir solo hasta las 11 de la mañana, porque luego comienza el sol de mediodía, es muy fuerte, a veces me duele la cabeza, me sangra la nariz. Así es que tengo que dejar de trabajar desde las 11 de la mañana y más o menos a las 3, 3:30 de la tarde ya bajó un poquito el sol, entonces ahí ya puedo salir a vender. Entonces, esas horas de trabajo que se están perdiendo están implicando una pérdida en los ingresos y la capacidad adquisitiva de esta señora particularmente, en donde ya lo veremos en sesiones más adelante, es importante también tener enfoques diferenciales porque el cambio climático no afecta de la misma manera a hombres y a mujeres o a personas adultas mayores y a personas jóvenes que buscan su primer empleo o personas con una pertenencia étnica o cultural diferenciadas o personas con discapacidad. Entonces, es importante comenzar a entender estas múltiples vulnerabilidades y cómo éstas se relacionan de una manera diferente con esta reducción de la productividad laboral y de las condiciones necesarias en los ecosistemas laborales para poder generar los ingresos, las, el asegurar las condiciones estructurales básicas de vida de las personas, pero también contar con el trabajo como una institución de inclusión social, como la generación de una identidad. Muchas veces la persona que está desempleada, una de las cosas que más le duele es que siente que no hace parte de la sociedad porque no está contribuyendo a esa sociedad. Entonces el trabajo de manera multidimensional se ve afectado en esa reducción de la productividad, pero adicionalmente habrá personas que digan, no, yo estoy joven, a mí no me pasa nada porque yo me aguanto el sol, me pongo una toallita con agua en el cuello y sigo trabajando. Pero esto va a implicar mayores riesgos para la salud y seguridad laboral,
¿Por qué? Porque hay elementos que son directos, por ejemplo, en el tema del sol, como el cáncer de piel, podremos hablar de eso, pero también hay elementos vectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que son transversales, que no depende directamente del fenómeno climático, pero sí de elementos que se desprenden de ese fenómeno climático. Por ejemplo, en las zonas que son zonas costeras, cuando empieza la temporada de lluvias y hay agua emposada, hay enfermedades como el dengue, por ejemplo, o más recientemente, algo que ha venido pasando en Colombia mucho, es la proliferación de la fiebre amarilla, que viene justamente de estas condiciones que se dan a raíz de los fenómenos naturales extremos que crean estas condiciones para que no sea una afectación directa, pero sí una afectación vectorial transversal, en donde el mundo del trabajo también se ve afectado, porque son riesgos para la salud y seguridad laboral que pueden pasar inclusive por otros elementos como golpes de calor, em, otros elementos como las afectaciones que hay para los sistemas circulatorios, respiratorios, porque eventualmente hay un incendio cerca de la planta donde yo estoy, porque toda la hierba estaba seca, se incendió, yo respiro material particulado y comienzo a enfermarme. Entonces, este es un tercer elemento muy importante en esos cambios físicos directos. Pérdida de empleos directos, reducción de la productividad laboral y riesgos para la salud y seguridad en el trabajo. Un segundo elemento que nosotros podemos identificar aquí son los cambios estructurales en la economía. Y es que cuando nosotros hablamos de cambios en los ecosistemas laborales, hablamos de cambios en las posibilidades económicas que tienen los países. El bien más preciado y más importante de cualquier encadenamiento productivo es la fuerza laboral. Es la fuerza que las trabajadoras y trabajadores ponen en esa cadena productiva. Pueden tener muchas maquinarias, pueden tener mucha materia prima, pueden tener muchas capacidades de transformación, pero si no hay fuerza laboral que opere las máquinas, si no hay fuerza laboral que mueva cada eslabón de esos encadenamientos productivos, no va a servir de nada. Los medios de producción sin fuerza laboral no sirven de nada. Son las trabajadoras y los trabajadores los que permiten dinamizar estas cadenas y por lo tanto las cadenas se articulan con el mercado y del mercado la economía y con la economía viene nuevamente la cadena productiva. Es como un triple enlace que se genera en esos tres, ¿no? Producción, mercado y economía. Si cambiamos algunos de esos tres, va a cambiar todo. Y la producción depende directamente de las condiciones ecosistémicas y climáticas. Entonces, si yo cambio algo de ese primer factor, obviamente el tercero, que es la economía, se va a ver afectado. Y puede haber unos cambios en la economía, por ejemplo, en temas como las transiciones hacia economías bajas en carbono. ¿A qué se refiere eso? Generalmente hablamos mucho de transición energética. Yo creo que ustedes en este contexto ya han escuchado mucho transición energética, transición energética, transición energética, pero es importante entender que si bien la energía es un factor común para todas las cadenas productivas, porque no hay una sola cadena productiva que no esté mediada por algún tipo de energía, no es la única transición o transformación que se necesita. Es importante que tengamos en cuenta que la acción climática no se puede reducir a sumar y restar carbono, porque eso aquí en Colombia decimos como el que peca y reza, empata. Entonces, yo voy y contamino un montón por un lado, pero por el otro voy y siembro árboles y ya, no pasa nada, porque ya estoy absorbiendo la generación de gases de efecto invernadero, pero no funciona así. Si nosotros queremos hablar de una verdadera sostenibilidad en el marco de la transición, tenemos que hablar de transformaciones profundas que pasen por el sector energético claramente, pero que también comprendan sectores productivos, como por ejemplo la manufactura, como por ejemplo el transporte, la agroecología. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia también tenemos el sector de la agricultura, el sector de no solamente agroindustria, sino agropecuario, como un sector importante de transformar, porque uno de los grandes, de las grandes actividades que degradan los ecosistemas es el avance de la frontera agrícola, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos reservas, ¿cierto? Reservas ambientales.
Y resulta que hay un señor, que lo vamos a llamar el señor X, que tiene una finca. Y su finca llega hasta donde llega la reserva ambiental. Se acaba la finca, empieza la reserva ambiental. Y entonces este señor dice, si yo tuviera más tierra, yo podría ganar más plata porque sería más terreno productivo. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Entonces muchas personas optan por incendiar estas áreas protegidas para que luego del incendio, como ya no tienen una vegetación y unos ecosistemas que proteger, avanza esa frontera agrícola y entonces ya tengo más tierra para sembrar, ya tengo más espacio para criar mi ganado y puedo hacer crecer mis propiedades. Particularmente en Colombia, la tenencia de la tierra ha sido un problema estructural que ha marcado la política, la economía y el mercado del país durante mucho tiempo. Pero no solamente en Colombia, sino también en otros países latinoamericanos, en donde los grandes terratenientes y latifundistas configuran un papel de dominación económica que lo que hace es darles un cierto estatus social. Pasa, por ejemplo, mucho con los dueños de las bananeras en países como Ecuador, en donde pues ustedes ya conocerán un poco mejor el contexto y a qué me refiero. Estos dueños de grandes extensiones de tierra de generación de monocultivos son dueños de gran parte del mercado y las economías locales. Entonces, cuando nosotros hablamos de una transición hacia economías bajas en carbono, hablamos de la transformación en consumo de energía, claro que sí, pero también debemos hablar en la transformación de las cadenas de suministros y transporte de la materia prima. También debemos hablar en la transformación del comercio y la manufactura. También debemos hablar en la transformación de sectores productivos como el turismo. Y esto implica una transformación en donde, según la OIT, podemos llegar a generar hasta 2030 22.5 millones de nuevos empleos, empleos que hasta hoy no existen, con elementos, por ejemplo, como el turismo de aventura, de manera sostenible, cuida los ecosistemas, permite a las personas conocer el país, conocer otras áreas del país y fortalece las economías locales. O, por ejemplo, el turismo de investigación es susceptible de generar empleos azules porque podemos hacer turismo de investigación en arrecifes de coral, podemos hacer turismo de investigación en ecosistemas acuáticos y marinos, en donde personas de centros de pensamiento y universidades de todo el mundo vengan a estudiar qué es lo que pasa en los océanos de nuestros países. Y estamos hablando de una riqueza de biodiversidad enorme, en donde eso puede convertirse en un sector productivo, generar empleos, pero al mismo tiempo ser sostenible y ser responsable con el medio ambiente, con la restauración y conservación de ecosistemas. Pero de estos 22.5 millones de empleos que se van a generar, lastimosamente vamos a perder 7.5 de esos tipos de empleo que son difíciles de reconvertir y que de plano ya no van a existir más en sectores altamente contaminantes, que finalmente en el paso de las economías marrones a las economías verdes, pues se van a encontrar con unos panoramas en donde realmente no hay forma de que podamos mantener ese empleo y va a desaparecer. Y estos 7.5 millones de empleos, si lo restamos de los 22.5 millones de empleos que se generan, nos deja una ganancia neta de 15 millones de empleos nuevos para Latinoamérica y el Caribe hasta el 2030. Pero entonces aquí tenemos varios retos, porque ¿cómo aseguramos que la persona que pierde uno de esos 7.5 millones de empleos se inserte en alguno de los que se están generando? Porque si no, vamos a tener es gente que perdió su empleo, no pudo hacer parte de un proceso de reconversión laboral y por eso se queda permanentemente desempleada y se convierte en una perdedora del proceso de la transición justa, porque pierde su empleo, pierde sus ingresos, pero también pierde la vocación que se obtiene por medio del empleo y pierde la posibilidad de generar la subsistencia de su familia. Entonces, ahí esta transición hacia economías bajas en carbono es una de las condiciones estructurales para la transición justa, pero que tiene que ser planificada, tiene que ser ordenada y tiene que poner en el centro a la parte más vulnerable
del proceso de producción, que son las y los trabajadores. Sus derechos, derechos fundamentales del trabajo que sean respetados en el marco del trabajo digno y decente para ser contados como empleos verdes y azules que ya abordaremos más adelante. Y esto nos lleva a un segundo elemento muy importante y un cambio estructural en la economía que tiene que darse de manera indispensable. Y son los procesos de reconversión laboral y la generación de nuevas habilidades y competencias que le permitan a la fuerza laboral insertarse en los cambios productivos necesarios para la transición justa, que acabamos de hablar que pasan por lo energético, pero también por el tema agropecuario, por el tema de silvicultura, de transporte, de comercio, de industria, de turismo, de construcción, por muchos otros sectores productivos, porque la transición justa, si quiere lograr los objetivos que ha establecido para sus acciones, tiene que ser multidimensional, tiene que ser intergeneracional y tiene que ser una transformación no solamente de cómo producimos, sino también de cómo consumimos, porque mucho se habla de lo que se produce y de las formas de producción, pero también debemos entender que el sistema de consumo, tal como está planteado al día de hoy, del fast fashion y de que hoy me compro una camiseta, pero luego ya no me gustó y me compro otra, o me compro un celular y el otro año me compro el nuevo, porque este que tengo es perfectamente funcional, pero es que el nuevo tiene un botón adicional que yo no voy a usar, pero igual se ve más bonito y me da estatus, o estar cambiando en general todas las cosas que usamos a diario, computadores, televisores, ropa, alimentos, muchas veces alimentos que nosotros estamos consumiendo de manera desaforada y que no son realmente necesarios. Por ejemplo, se habla mucho del consumo de la carne y como latinoamericanos a mí me pasa y me cuesta mucho trabajo. Yo siento que un almuerzo sin carne no es almuerzo. Yo me quedo esperando a ver como que, bueno, ¿y a qué hora sirven la carne? ¿Qué alguna proteína, pollito, pescado, alguna cosa? Entonces, todos estos elementos de consumo que hemos construido culturalmente son los que debemos transformar en el marco de una transición justa en donde nos estamos enfrentando a uno de los cambios más importantes de la humanidad en los últimos siglos. Porque hemos hablado mucho en el colegio, en la escuela, sobre la revolución industrial, sobre todo lo que esto implicó en las formas de producción y en general muchas transiciones que ya han venido pasando en el mundo. Esta no es la primera transición. Cuando se creó, por ejemplo, la máquina de vapor, mucha gente dijo, bueno, ¿qué va a pasar? Porque esa máquina de vapor va a reemplazar el trabajo de mucha gente y cómo se va a adaptar esa gente. Hay gente que dice, yo no quiero una reconversión laboral porque finalmente yo lo que aprendí a hacer es esto y yo no necesito nada más y yo solo quiero dedicarme a esto. Pero hay transiciones que, aunque nosotros seamos un poco renuentes a ellas, van a terminar pasando aunque no lo queramos. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en los teléfonos celulares, yo creo que muchos de nosotros recordamos nuestra infancia en donde tener un celular era imposible o era para gente con muchísimo dinero. Yo nací en el 91, entonces en los 90 el que tenía celular era casi una persona multimillonaria, porque había muy pocas empresas que vendían celulares, eran supremamente caros, los planes de celular para llamadas y para estar conectado a la red celular eran muy caros, pero se fue dando una transición paulatina. Entonces el celular ya dejó de ser un ladrillo así gigantesco para convertirse ya en un dispositivo que tal vez podría llevar yo en la maleta, podría llevar yo en un bolsillo. Después comenzó a bajar de precio. Después ya más gente comenzó a usar celulares que no eran ni con pantalla color ni nada de eso. Eran celulares con la pantallita en blanco y negro y una lucecita verde o azul o blanca. Y después celulares a color, y después celulares con cámara, y después de los celulares con cámara, celulares con una pantalla más grande, entonces ya se podía ver videos, y se fue transformando el mundo de la tecnología, de manera que el día de hoy muchas personas tienen un celular. Y de hecho yo estoy convencido que muchos de ustedes me están escuchando en este momento desde su celular. Y es una herramienta que nos permite comunicarnos, que nos permite divertirnos, que nos permite educarnos, que nos permite aprender.
y fortalecer muchas competencias y que eventualmente pudo haber una persona que dijo, no, yo no necesito aprender a usar el celular. ¿Para qué voy a usar el celular? No, eso yo se lo dejo es a los jóvenes, ellos que se preocupen por usar el celular, pero a mí, ¿quién me va a enseñar a usar el celular? Y resulta que estamos perdiéndonos de muchas posibilidades por tal vez no haber querido aprender a usar el celular o no haber tenido las condiciones para aprender a usar un celular. Eso puede pasar con la transición justa. Ahorita parece algo raro, extraño, lejano, de lo que todo el mundo habla, pero nadie sabe realmente cómo hacerlo. Entonces, esto es un tema que yo creo que si ustedes se acuerdan más o menos de las conversaciones sindicales y los procesos de negociación colectiva y la generación de todos estos espacios de diálogo, hace 15 años, por ejemplo, si habláramos del 2010, esto no era un tema central, esto no era un tema que estuviera en la agenda indispensablemente, pero ha venido tomando fuerza y va a tomar más fuerza y va a llegar el momento en donde todo lo que nosotros hacemos tenga que estar atravesado por procesos de transición justa, porque además son procesos de largo aliento. Una transición justa no se construye en un año, en 3, en 5, en 10. De hecho, no sabemos cuánto lleva ese proceso porque nunca hemos terminado un proceso de transición justa. Se han dado proyectos de transformación productiva, pero un proceso de transición justa a día de hoy no existe de manera culminada al 100% en ningún lugar del mundo, porque siempre van surgiendo nuevos elementos. La transición justa es un componente vivo de todos nuestros sistemas. Entonces, cuando pensamos que ya abarcamos un sector productivo, surge otro. Entonces, por ejemplo, transporte, pero no es lo mismo el transporte fluvial que el marítimo, que el terrestre, que el aéreo. Y aún dentro del transporte terrestre no es lo mismo el transporte de carga que el de pasajeros. Y aún en el transporte de pasajeros no es lo mismo los buses que los autos particulares y las motocicletas. Y aún en las motocicletas no es lo mismo motocicletas de alto cilindraje que motocicletas pequeñas que usamos para transporte al interior de cascos urbanos pequeños. Entonces, cuando abarcamos todas estas complejidades, necesitamos un proceso de reconversión laboral. ¿Qué es eso? Es generar las nuevas competencias y habilidades para que quien era un mecánico de motores a combustión, de, de motocicletas con motores a combustión, complementarlos con algunos nuevos para luego poder pasar a ser mecánico de motocicletas con motores eléctricos. Entonces, saber cómo gestionar la batería. Entonces, tal vez ya no necesitamos pistones, pero ¿qué otra cosa tienen esos motores que nosotros podamos aprender a reparar, a arreglar para que nuestro negocio no desaparezca, sino que se transforme? Y estas competencias son también otro de los elementos importantísimos, en donde como primer componente ya teníamos transiciones a economías bajas en carbono, que no pasa solamente por transiciones energéticas, sino también agroecológicas, transiciones industriales, transiciones productivas, que necesitan una reconversión laboral, pero también una transformación sectorial. Los sectores productivos en sí mismos tienen que tener unas transformaciones desde elementos que permitan su enverdecimiento y no necesariamente sea una cuestión lejana. Cuando nosotros pensamos en la transición justa, se nos ocurre que eso es más bien rural, más bien allá lejos de las ciudades. Eso es de cómo se genera la electricidad en las termoeléctricas, o si van a poner unas celdas de paneles solares, o si van a poner turbinas eólicas, pero eso es lejos, eso no es en mi ciudad. O si hablamos de ganadería, eso es lejos, eso no es en mi ciudad. O si hablamos de la producción del agro o la silvicultura, eso es lejos, eso no es en mi ciudad. Cuando nosotros hablamos de una transformación sectorial, hablamos de la necesidad de planes de enverdecimiento empresarial que le permitan a las empresas entender de qué manera hay elementos que nos permiten hacer más sostenibles los procesos productivos, como una correcta gestión de los residuos, elementos como las economías circulares o simbiosis industrial. La simbiosis industrial es una cuestión muy interesante en donde los desechos de una empresa son la materia prima de otra. En Colombia, en algún momento, también en Ecuador, vi iniciativas como estas, aprovechan los desechos de las cadenas productivas como el café, que para generar café, ustedes yo creo que lo conocen, es como una cerecita que tiene la semilla de café dentro, pero eso tiene algo por fuera que se llama un mucílago. El mucílago, la carnecita, la fruta,
es un desecho de la industria del café. Entonces ellos pelan la pepa de café y con y la semilla del café es la que tuestan y muelen para generar el café. Pero ese desecho, hay empresas que lo convierten en suelas de zapatos, lo convierten en estos recipientes portátiles como para cuando uno pide para llevar la comida. Entonces, en lugar de usar como estos elementos plásticos, se pueden utilizar estos que son biodegradables. Con la yuca también se pueden hacer. Entonces, la simbiosis industrial, ¿qué es? Los productores de café desechan esto, pero los productores de suelas de zapatos, los productores de recipientes para alimentos, toman estos desechos de esta otra industria y los convierten en materia prima para generar también unos encadenamientos productivos. Esas transformaciones sectoriales son posibles. Una gestión adecuada de los insumos, de los recursos energéticos. Todos estos elementos permiten a otras empresas que tal vez tienen una presencia más urbana que rural acercar la transición justa, que es una cuestión de todas y todos. Esto no es cuestión de la gente que vive en el campo, esto no es cuestión de la gente que está lejos de la ciudad o de las empresas de energía y de las petroleras y de las que sacan carbón, pero de mi empresa no. Es una cuestión de todos y esta búsqueda de transformaciones sectoriales debe pasar siempre por un reconocimiento de los derechos fundamentales del trabajo. Si yo, por ejemplo, para hacer más sostenible mi actividad, voy a cambiar los insumos químicos que uso, pero resulta que uno de esos insumos químicos tal vez pareciera que es más sostenible ambientalmente, pero a largo plazo es cancerígeno para la fuerza laboral, pues ahí no estoy haciendo un esfuerzo de transformación sectorial por la transición justa, porque estoy poniendo cargas sobre la fuerza laboral que de manera injusta las oprimen y no les permiten hacer parte activa de esta transición justa. Entonces, estos cambios estructurales deben pasar por cambios sectoriales que nos permitan hacer más sostenibles las actividades productivas. Y finalmente, en los cambios en las condiciones laborales, hay elementos muy importantes, como por ejemplo los cambios en los patrones de trabajo. ¿A qué se refiere usted con eso? ¿Qué son los cambios en los patrones del trabajo? Pues elementos como el teletrabajo. Nosotros venimos, muchos de nosotros recordaremos la pandemia que pasó en 2020 y se puso de moda el teletrabajo y gente que desde la casa se conectaba a una cámara y que podía tener ahí reuniones y trabajar desde la casa. Hay grandes transformaciones en la sociedad que, sumadas a los cambios tecnológicos, nos permiten cambiar los patrones de trabajo tal como existían hasta hace 20 o 30 años. Yo creo que a inicios de los 90 o de los 2000 a uno nunca se le ocurría poder trabajar desde la casa. Uno estaba acostumbrado a sus 8 horas diarias, a su jornada completa. A día de hoy ya se han implementado muchos elementos de teletrabajo en varias empresas y de hecho es muy importante entrar en su reglamentación para no vulnerar los derechos de las y los trabajadores en ámbitos como el teletrabajo. Y estos elementos, estos cambios en los patrones del trabajo tienen también sus componentes de sostenibilidad, como por ejemplo la reducción de los desplazamientos de las personas. Si la persona ya no tiene que tomar su auto o tomar el bus o movilizarse hasta la empresa y regresar 2 días, eso va a reducir de alguna manera sus emisiones y su huella de carbono y esto va a tener un impacto positivo. Por ejemplo, cambios en los horarios para evitar horas de mayor calor. Eso es muy importante. Si yo estoy trabajando con personas que desarrollan su actividad a cielo abierto, tengo que tener cambios en los patrones de trabajo para proteger sus derechos, para brindar las condiciones necesarias de salud y seguridad en el trabajo y que esta modificación en las dinámicas laborales me permita continuar con la productividad, pero al mismo tiempo ser respetuoso de los derechos de los trabajadores. Pero también vienen elementos muy importantes como un incremento de las desigualdades. La generación de empleos verdes y azules, que vamos a ver más adelante, pasa por niveles de experticia más profundos. A la gente le toca saber más, le toca prepararse más. Entonces le toca hacer un diplomado, un curso de actualización. Entonces, si hablamos de reconversión laboral, pues tiene que pasar por un proceso de reconversión que le dé las nuevas herramientas para generar habilidades y capacidades para adaptarse a estos nuevos modelos productivos. Y en ese sentido, si veníamos hablando que los modelos tradicionales de educación no son del todo incluyentes y no todo el mundo puede estudiar y no todo el mundo puede acceder a ellos,
Cuando hablamos de mayores niveles de experticia y de tecnificación, estamos hablando de un riesgo muy importante en el incremento de las desigualdades y particularmente en segmentos poblacionales como los trabajadores informales, como las comunidades indígenas o como las mujeres que por dinámicas de cuidado que son recurrentes en todos los países de América Latina. ¿Cómo le va a decir usted a una señora? Bueno, señora, usted continúa trabajando en mi empresa, pero además de su trabajo va a tener que hacer un curso de actualización para que usted pueda reconvertirse y seguir trabajando. Pero a la pobre señora, ¿qué momento le va a quedar para seguir el curso si le toca llegar a la casa, preparar la comida para el esposo, cuidar a los hijos, estar pendiente de lo que se necesita para el otro día? No le queda casi ni tiempo para ella. Entonces, elementos tradicionales como las desigualdades de género entran a generar, valga la redundancia, mayores posibilidades de profundización de estas brechas. Porque si encima de toda la carga que la mujer ya tiene, desde la dinámica del cuidado y las economías del cuidado, de su trabajo, y ahora le pongo una carga adicional que es que tiene que ponerse a estudiar y aprender nuevas cosas, no lo va a lograr. Va a ser muy difícil para ella. Y entonces, ¿qué pasa? Como los hombres tienen menos carga de cuidado y como los hombres tienen menos responsabilidades en su hogar, ellos sí se forman, sí se preparan, sí acceden a los empleos y las mujeres no. Entonces ahí comenzamos a ver este riesgo que hay de incremento de las desigualdades, en donde realmente hay casos puntuales en donde debemos enfocarnos para no dejar a nadie atrás, para que no se nos quede gente en el camino, para que no sean unos pocos los que logren esa transición y unos muchos se queden rezagados y finalmente queden fuera del lugar de trabajo, que como veníamos hablando, no solamente es la generación de ingresos, sino la generación de una vocación, una articulación e integración social y todos estos elementos que el trabajo como institución tiene para la sociedad. Sería una forma de exclusión social. Todas aquellas personas que pierdan su trabajo por un componente diferencial y desigualdad y por desigualdades, brechas de desigualdad y que no puedan subsanarse para hacer parte de los beneficios que la transición trae consigo. Y finalmente, un elemento muy importante y es que estos cambios en las condiciones laborales traen también presiones sobre los sistemas de seguridad social porque justamente es este desplazamiento de los trabajadores y comunidades en el marco de todas estas grandes transformaciones, lo que puede aumentar la demanda de sistema de protección social, sistemas de salud, sistemas pensionales, sistemas de vivienda, que no pueden seguir funcionando con los modelos que tenemos hasta hoy. Problemas nuevos requieren soluciones nuevas. Nosotros no podemos hacerle frente a los retos que están emergiendo con el cambio climático con herramientas normativas y jurídicas que fueron hechas en los 70s u 80s, porque no reconocen esas especificidades que hoy se manifiestan en nuestros contextos. Entonces, estas presiones van a generar la necesidad de un nuevo andamiaje institucional que nos permita responder a esa seguridad social necesaria para las y los trabajadores en primera instancia, pero de manera ampliada para sus familias, sistemas de salud para las familias, programas de vivienda adecuado a las nuevas condiciones climáticas para las familias, todos estos elementos de protección y pensionales. Por ejemplo, otro elemento que yo suelo hablar es que si una persona, un señor trabajó, no sé, en una mina, una señora trabajó en una mina y le faltan 2 años para jubilarse. Entonces dice, bueno, ya en 2 años tengo mi jubilación y por fin puedo descansar. Y llego yo y le digo, señor, malas noticias. Le toca ponerse a estudiar 3 años y después de que estudie le conseguimos otro trabajo y después de que trabaje, ahí se puede pensionar. Obviamente la persona no va a querer someterse a eso. Se necesitan sistemas de pensión anticipadas y cambios profundos en los sistemas pensionales que existen hoy, que desconocen el contexto específico de sectores productivos, comunidades vulnerables y segmentos poblacionales diferenciales y presiones climáticas sobre los ecosistemas laborales. Entonces, estos tres elementos son los que entran a jugar en esos cambios que tiene
estas presiones que genera el cambio climático dentro del ecosistema laboral. Cambios físicos directos en donde se pierden empleos, se reduce la productividad laboral y hay riesgos para la salud y seguridad en el trabajo. Cambios estructurales necesarios como la transición hacia economías bajas en carbono, pero también sostenibles medioambientalmente, reconversión laboral, formación para el trabajo, certificación por competencias, reconocimientos de aprendizajes previos que den herramientas a las trabajadoras y trabajadores para ser parte de esta transición y finalmente transformaciones sectoriales que entiendan que la transición justa no ocurre lejos de donde estoy, sino que yo también puedo ser un protagonista de esa transición desde la transformación de mis conductas de consumo, desde mis economías, desde el rol que yo juego en el trabajo, desde espacios en donde la negociación colectiva, los pliegos de peticiones y todos estos elementos que suelen ser denominadores comunes en el mundo del trabajo pueden estar también transversados por agendas climáticas, de justicia climática, de generación de condiciones de adaptación de la fuerza laboral a los cambios climáticos y a los impactos que estos tienen en el mundo del trabajo, que son responsabilidad de los empleadores. Y finalmente, cambios de las condiciones laborales en donde se transforman patrones de trabajo, que puede haber un incremento de la desigualdad si no tenemos una transición ordenada, una transición preparada y finalmente las presiones sobre los sistemas de seguridad social. Entonces aquí yo ya llevo 50 minutos hablando y no me gusta pasar mucho tiempo hablando yo solo. Quisiera dar espacio a dos personas. Vamos a escuchar dos personas para que nos puedan contar. Levantamos la manito, porfa, y que nos cuenten un poquito de estos tres, de los cambios físicos, cambios estructurales de la economía o cambios de las condiciones laborales desde su país, desde su entorno, desde su contexto. ¿Qué ha visibilizado? ¿Ha cambiado algo en su lugar de trabajo o ha sido testigo de algunas transformaciones a partir de las presiones climáticas? ¿Qué ha pasado en estos tres países, en Colombia, Ecuador y Perú? Entonces, bueno, quisiera dar este espacio para que alguna compañera o compañero nos pueda comentar antes de continuar con el resto del taller. Manuel Arias, te escuchamos. Bien, en el lugar, en mi entorno de trabajo, veo que sí ha habido un cambio. Al menos han implementado nuevas tecnologías por los temas de apagones, han implementado el tema de paneles solares. En cierto grado también se han preocupado un poco como del agua que se utiliza para el tratamiento del banano, tratar de que el agua salga un tanto limpia, no en su totalidad, pero se han preocupado en cierto grado de eso. Y nada, más que todo lo han implementado obviamente por los cambios y tema esto de energía que no hay, que se está dando mucho por acá. Y obviamente está relacionada con el cambio climático, ¿no? Eso es lo que yo quería aportar. Muchas gracias por el espacio. Gracias, muchísimas gracias, Manuel. Si no me equivoco, nos acompañas desde Ecuador, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, desde Ecuador. Qué bueno, muchísimas gracias. Teófilo Vidal, le escuchamos, compañero. Muy buenas noches para todos y todas. Sí, yo también diría que del sector de la caña de azúcar, Tuluá y el Cauca, la cual yo he vendido mi fuerza de trabajo por más de casi 40 años, porque empecé muy joven a hacer dicha labor como corteo de caña. Y sí, de acuerdo a las políticas, ya han visto unos cambios a favor del ser humano, porque no olvidemos que la caña de azúcar en Colombia era muy explotada por los contratistas que subcontrataban las empresas. Inclusive he visto morir muchos adultos mayores sin tener la anhelada pensión que anhela uno para su vejez. Tengo siempre en la mente, recuerdo mucho un señor Helio de mi región, Guapi, Cauca. El señor le rendía manos y nunca conoció que fue una pensión porque como era tan buena gente y a la persona buena gente siempre la mangonean, perdónenme la expresión, pero para mí es así. ¿La mangonean en qué sentido? Le pampean la espalda y después ya, sí, me están haciendo lo mío, pero mentira, el contratista al hombre nunca le pagaba ahí seguro y lo poquito aportó no le alcanzó para obtener la anhelada pensión que anhela cualquier adulto mayor como su futuro para su vejez. Entonces, nuestro adulto mayor y muchos más, me pongo a contarles, pues no acabo, pero muchos más que yo conocí cuando muchacho que llegué al valle
compartí con ellos el trabajo de la caña de azúcar, fueron mis consejeros que hoy los recuerdo siempre, ¿sí? Y a hoy que estamos nosotros, ya yo estoy en otra labor porque pues manguito rotador de tantos movimientos repetitivos, soy operado 2 veces del hombro izquierdo y tengo el otro en proceso, ¿sí? Porque nosotros la noche los llevaba, la noche los traía en ese dicho trabajo. Esa caña caliente que costaba muchos adultos, ¿sí? Entonces sí ha visto una transición justa y evolucionando hacia el mejoramiento del trabajo justo, la cual nuestra organización OIT exige para nosotros como trabajador colombiano que se acabe o al menos se reduzca dicha explotación hacia el trabajador de menor cuantía o mayoría somos, pero como carecemos de dicho estudio, venimos de una región olvidada, llámese Nariño, Guapi y parte del Valle, olvidada por los estados. Entonces, pues siempre digamos a las empresas a hacer el trabajo más duro y el menos valorado por los empresarios, se lo entregan a los contratistas, vuelvo y rectifico. Entonces, por eso nosotros, hoy ya tengo la vocación de decirle al jefe o al empleador lo que estoy diciendo, porque ya tengo conocimiento a través de las capacitaciones que me ha formulado desde sus enlaces la Central Unitaria Q Colombia, porque estoy recibiendo de parte de la Q Colombia, agradeciéndole mucho a la Q Colombia, porque sí le gusta capacitar a los trabajadores colombianos. Le agradezco de corazón porque ya yo hablo claramente con el jefe o el que me ponga al frente de la empresa de tú a tú porque tengo el conocimiento y la Q me ha implementado en las normatividades nacionales e internacionales y yo poderle hablar directamente al empleador o al jefe que me tengan en su momento. Entonces sí hay mucho aprendizaje y hay mucha revolución a lo que yo conocí en los años 90, 89, 90 y ahí para acá que empecé a estar en este sector. Muchas gracias por darme la palabra y a los compañeros por escucharme. Bueno, Teófilo, muy agradados también de poder escuchar su participación. Y yo creo que lo que nos mencionan los compañeros en el área del banano y en el área de la caña de azúcar nos da pie para continuar con nuestra presentación. No sé si podemos pasar la diapositiva, por favor, porque justamente les quiero hablar de cómo existen diferentes elementos en la transición. Hay varias transiciones en el mundo que están ocurriendo. Y esas transiciones están vinculadas justamente sobre las transformaciones productivas necesarias para que podamos nosotros continuar con la productividad. Y recuerde que estamos hablando de la relación entre productividad, cadenas productivas, mercados y economías. La productividad genera mercados y los mercados sostienen las economías y desde las economías otra vez volvemos a la productividad. Y entonces cuando hablamos de las condiciones necesarias para producir, estamos hablando de diferentes transiciones. Hablamos de una transición energética en tema de hidrocarburos, generación y distribución de energías. En el caso de Colombia, la mayoría de la matriz energética depende de las hidroeléctricas. Hay grandes empresas aquí. En Ecuador también hay unas hidroeléctricas importantes y de hecho se viven algunos elementos también, como a veces de que la energía que producimos no es suficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Perú he conocido algunos contextos también de generación de hidrocarburos, en donde si bien los tres países tienen contextos diferentes, también tenemos unos retos muy parecidos. Y cuando hablamos de transición energética, es importante hablar de esa energía para qué se usa para la productividad, para el transporte, se utiliza para redes de suministro, se utiliza para la mercantilización, la distribución de los productos. Y entonces todo esto comienza a generar unas sinergias en donde tenemos una transición energética para las fuentes de generación energética y las formas de distribución energética para dejar atrás aquellas que son contaminantes. Tenemos una transición productiva en donde queremos ser más sostenibles en sectores, por ejemplo, como la caña o como el banano, que pueden generar algunos elementos desde los monocultivos que sean nocivos para los ecosistemas, pero que podamos convertirlos en unas encadenamientos productivos más sostenibles. Y, por ejemplo, en el sector de la producción de caña, hay una transición tecnológica también, porque la automatización y la tecnificación está llevando a que compañeros como Teófilo y muchos otros
estén perdiendo su fuente de empleo, porque lo que antes hacían las personas hoy lo pueden hacer unas máquinas. Entonces hay una transición tecnológica que está afectando también el mundo del trabajo, una transición ecológica en donde los sistemas de producción también son generadores de contaminación, por ejemplo, grandes extensiones de monocultivos o, por ejemplo, el cultivo recurrente y no sostenible de ciertas especies y productos que pueden terminar erosionando el suelo de tal forma que limitan su productividad. Entonces, siembro y siembro y siembro y después cuando ya se devuelve ese suelo, ya no es productivo porque ya no tiene los nutrientes ni las condiciones biológicas y químicas necesarias para ser productivo. Pero todos estos elementos que son muy diferentes, la productividad, la energía, la tecnología, los componentes ecológicos, los componentes ambientales y ecosistémicos, tienen un factor común y es un factor común en absolutamente todas las cadenas productivas, como les decía al principio, y es la fuerza laboral. Nosotros cuando hablamos de una transición que haga posible todas las otras transiciones, tenemos que hablar de la transición justa de la fuerza laboral. Esta transición justa de la fuerza laboral debe pasar por elementos indispensables que aseguren los derechos de las y los trabajadores. Si las transiciones solamente son cambios productivos que sean sostenibles, pero no respetan los derechos, eso no es una transición justa. Eso puede ser algún otro fenómeno, pero la base, el corazón de la transición justa está en el respeto de los derechos de las y los trabajadores, porque son de hecho los trabajadores los que pusieron ese apellido de justa. Yo creo que ya ustedes, dentro de los espacios que han estado, conocerán que esto no es un tema del que se esté hablando hace poco y que fueron precisamente las organizaciones de trabajadores las que dijeron, un momentico, aquí están cambiando muchas cosas, pero ¿dónde están mis derechos? ¿Quién me va a asegurar a mí los derechos laborales en el marco de todas estas transformaciones? Y ahí nace la transición justa. Y cuando hablamos de una transición justa de la fuerza laboral, estamos hablando de que necesitamos ecologizar la economía de la manera más justa y más inclusiva para todos. No solamente para los trabajadores directos o sindicalizados. También hay trabajos indirectos, también hay trabajos inducidos en las cadenas productivas, también hay familiares que dependen de estas economías. Y lo que necesitamos es crear oportunidades de trabajo decente sin dejar a nadie atrás. Ese trabajo decente pasa ¿por qué? Pasa por unos horarios que se respeten, horarios laborales que reconozcan horas extra, horas suplementarias, horas nocturnas, una remuneración justa, una libertad en el derecho de agrupación, de sindicalización, una garantía de cuidado a los derechos sindicales y a los líderes sindicales que muchas veces son perseguidos en los contextos de transición. Todos estos elementos hacen que se genere un espacio de trabajo decente. Y para eso necesitamos elementos como el diálogo social con enfoques territoriales y diferenciales. Cuando nosotros hablamos de un enfoque territorial, hablamos de la manera en la que un mismo fenómeno se presenta heterogéneamente en otros contextos. Si hablamos de la transición ecológica, agroecológica, por ejemplo, para el sector de la caña en Colombia, y para otro sector productivo, el sector productivo de la papa en Perú, para el sector productivo del banano en Ecuador, todo es agroproductivo. Todos son encadenamientos que dependen de la tierra para su productividad y todos son susceptibles de transformarse hacia una sostenibilidad. Pero no solamente hablamos de que por ser un producto distinto, las condiciones sean distintas, porque aún dentro del mismo Perú, estoy convencido que los productores de papa de una región no tienen los mismos retos que regiones más al sur. Retos climáticos, retos normativos de las normativas locales, retos de relacionamiento con las empresas, con los proveedores de insumos, con las posibilidades de mercado. Si hablamos del banano, en Ecuador hay muchos sectores donde se producen banano, pero no todos tienen las mismas condiciones. Cuando hablamos de un enfoque territorial es entender que aún en un mismo sector productivo hay muchos subsectores productivos y estos subsectores se manifiestan de manera diferenciada en diferentes territorios. Entonces, el enfoque territorial reconoce que no es lo mismo
El turismo, por ejemplo, si habláramos de un turismo sostenible, no es lo mismo el turismo de cercano al Océano Pacífico que un turismo hacia la Amazonía. Nuestros tres países tienen costa en el Pacífico y Amazonía. Se pueden generar procesos de turismo sostenible en la Amazonía, se pueden generar procesos de turismo sostenible en el Océano Pacífico, pero esta diferencia territorial hace que todas las condiciones deban ser particularmente entendidas si lo que queremos es que las acciones que nosotros vamos a emprender en la sostenibilidad de estos sectores productivos realmente representen una solución a las necesidades territoriales y no que lo que pensamos que es una solución luego se convierta en un problema. Recuerdo mucho un caso de unas comunidades que reubicaron porque estaban a las laderas de un volcán. Las erupciones anteriores del volcán habían generado unos minerales que fertilizaron toda esa tierra. Entonces hubo asentamientos humanos en torno al volcán porque eran tierras muy productivas. Pero dijeron tenemos que reubicarlos porque están en una situación de riesgo. Entonces el gobierno local construyó unos conjuntos habitacionales, más o menos fueron unas 400 casas que construyeron, pero era un lugar donde la temperatura oscilaba en el día más o menos entre los 27 y los 32 grados centígrados, un lugar bastante cálido. Tradicionalmente los techos de las casas de esta población, de estas comunidades, eran hechos en paja porque tienen un buen aislamiento térmico. ¿Qué pasa? Esta percepción del desarrollo que nos hace pensar que solo lo urbano y solo lo occidentalizado es desarrollo, hizo que construyeran estas casas, pero el techo era techo de lámina de zinc. Eran de estas tejas que son de lata, de lámina. Pues cuando llegaba el mediodía y afuera había una sensación térmica de 32 grados, usted entraba a la casa y la casa estaba a 40 grados. Era imposible vivir en esas casas. Entonces, ¿qué pasó? Se pensó como una solución porque dijo, no, esta gente está en riesgo, vamos a construirles casas en otro lugar para que ellos puedan mitigar ese riesgo y ya no estar en esa vulnerabilidad. Pero además de eso, ellos en ese asentamiento estaban al lado de un río y de ahí tomaban el agua. Las casas tuvieron suministro de agua durante un par de meses y luego ya no hubo agua. Entonces tenían que caminar 7 kilómetros hasta el río con baldes, tomar agua y regresar a sus casas. Fue una solución que no sirvió para nada porque no tuvo un enfoque territorial, porque reconocer las múltiples formas en las que el territorio se expresa y genera condiciones de vida es lo que hace pertinentes las soluciones que generamos. Y en este caso, el cambio climático debe tener un enfoque territorial mucho más profundo porque los ecosistemas son diferentes, porque en un país, mientras el cambio climático en unos lugares genera sequías e incendios, en otros lugares genera inundaciones. Entonces, es el mismo cambio climático expresado en diferentes maneras en diferentes territorios. Y aún dentro del mismo territorio, ya lo hemos abordado, es importante tener un enfoque diferencial, en donde las mujeres no viven de la misma manera el cambio climático, las juventudes no viven de la misma manera el cambio climático. Y aun cuando hacemos esta diferenciación etaria, porque decimos, bueno, vamos a tener un enfoque diferencial etario por las edades, pero el reto que tiene la joven de 18, 19 años que busca su primer empleo, no es el mismo reto que tiene la persona adulta mayor que está a punto de jubilarse y se quedó sin empleo. Los dos retos tienen que ver con la edad, pero la persona de 18, 19 años tiene unos retos diferentes que la persona de 60 o 62 años. Estos enfoques diferenciales, articulados con los enfoques territoriales, nos permiten pensar en la construcción de agendas en donde los diferentes actores de los ecosistemas laborales y de los ecosistemas de tejido social podamos construir alternativas realmente útiles para responder a las necesidades desde el mundo del trabajo, pero también necesidades sociales y también necesidades comunitarias porque el trabajo no solamente tiene esta vocación de subsistencia, vuelvo sobre lo mismo, sino de integración social, un rol comunitario, un rol de aprendizaje, un rol de vocación. Entonces, estas múltiples vocaciones, estas múltiples dimensiones del trabajo son las que podemos abordar cuando como sindicalistas y desde el mundo sindical abordamos la acción climática con enfoques territoriales y diferenciales que permiten hacer
del movimiento sindical protagonistas de la transformación social, de la inclusión social en el marco de la acción climática. Pero esto tiene que pasar por el segundo punto, que es el derecho, el respeto a los derechos fundamentales del trabajo. ¿Cómo voy yo a contribuir como trabajador a las discusiones y las transformaciones necesarias para mi comunidad desde sectores productivos locales si me persiguen como sindicalista? Y esta persecución sindical es una realidad que tenemos en todos los países latinoamericanos, bien sea por intereses políticos, bien sea por intereses económicos, bien sea por actores territoriales que en muchos casos pueden ser actores armados. De manera que si los gobiernos nacionales no brindan las herramientas necesarias para precautelar el respeto a estos derechos fundamentales, entendiendo justamente lo que hablábamos hace un momento, el tema de horarios, de remuneraciones, de permisos sindicales, de protección a los líderes sindicales, de protección social, de sistemas de salud y seguridad en el trabajo que permitan mantener la dignidad del trabajo para la fuerza laboral, no vamos a lograr nada. Un segundo elemento importantísimo es el respeto a los derechos fundamentales del trabajo. Y finalmente, entender el trabajo como una herramienta de transformación sostenible. Los aprendizajes y transformaciones que tienen lugar en los ecosistemas laborales comienzan después a ampliarse y a tener unos efectos transformadores en otros lugares. Por ejemplo, lo que nos estaba contando Teófilo, que él dice, gracias a la CUT yo he podido tener una formación. Esa formación, esos conceptos y esas habilidades que se obtienen gracias a pertenecer a una organización sindical que está vinculada con los ecosistemas laborales, se replican. Que luego yo cuando estoy hablando con la gente cercana, con mi familia, con mis amigos, comienzo a hablar sobre esos temas que aprendí en el lugar de trabajo. Y el lugar de trabajo se convierte en un lugar de transformación social, porque lo que yo aprendo en el lugar de trabajo, yo como sindicalista y como actor del mundo del trabajo, como trabajadora y como trabajador, lo replico fuera del lugar de trabajo. Y uno termina replicando todo. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted se enoja en el lugar de trabajo, replica ese enojo en todo lado. No, 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 no me hable, mire, estoy cansado, estoy estresado, yo no quiero saber nada de nadie. Cuando usted está contento porque le pasó algo bueno en el lugar de trabajo, usted replica esa felicidad fuera del lugar de trabajo. Usted sale contento de trabajar y va a darle cuenta a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su familia, a sus papás, a sus tíos y replica esa felicidad. Cuando usted aprende algo, replica sus conocimientos. El lugar de trabajo se convierte en un espacio de encuentro en donde tenemos la posibilidad, primero, de articular diferentes actores y segundo, de generar las semillas de transformación social que van a florecer en otros lugares. De manera que lo que podamos construir desde nuestro lugar de trabajo va a ser el germen de transformación social que necesitamos en otros contextos. Y en ese sentido, la transición justa, entendida como un proceso desde la fuerza laboral, se convierte en la base de la transformación social y de la transición energética, de la transición ecológica, de la transición tecnológica y de todas las transiciones que están pasando. La base y la forma en la que podemos hacer realidad esta transición, todas las demás transiciones, es la transición justa de la fuerza laboral, procesos de capacitación, procesos de cualificación, de reconversión laboral, que nos brinden las herramientas en los conocimientos técnicos pero que también pase por formación y cualificación en procesos jurídicos y normativos. Justamente lo que mencionaba Teófilo, si yo me voy a sentar en una mesa de negociación, pero desconozco mis derechos, ¿cómo los voy a exigir? Un primer elemento importantísimo es un conocimiento sobre los derechos laborales, es un conocimiento sobre los contextos territoriales, sobre enfoques diferenciales, pero también sobre marcos jurídicos y normativos que me permitan, primero, con un enfoque de diálogo social, recoger y entender lo que pasa en mi lugar de trabajo. Segundo, exigir el respeto a los derechos fundamentales y cuando ya tengo esos dos elementos, replicar eso fuera del lugar de trabajo y hacer de mi labor como trabajador y trabajadora un, nosotros nos convertimos en sujetos de cambio, en agentes de cambio, porque logramos grandes transformaciones desde herramientas del lugar de trabajo, desde diálogos desde el lugar de trabajo que se replican fuera. Entonces, la base de toda transición es la transición justa de la fuerza laboral.
Esta transición justa de la fuerza laboral busca la generación de dos tipos de empleos. Uno son los empleos verdes. Los empleos verdes son aquellos empleos que contribuyen a proteger y restaurar el medio ambiente, pero que también reducen los impactos de los sectores productivos en ecosistemas estratégicos. Ahora, hay que generar una distinción muy importante entre empleos ambientales y empleos verdes. El empleo ambiental es un empleo que brinda esa sostenibilidad ambiental, brinda esa restauración y conservación de ecosistemas estratégicos y posiblemente brinde también la posibilidad de disminuir las presiones de los sistemas productivos en los ecosistemas ambientales. Pero lo que diferencia un trabajo ambiental de un empleo verde, un empleo ambiental de un empleo verde, son los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Si nosotros hablamos de que yo le pido a una persona que, bueno, vaya entonces usted, va a ser guardabosques. Y entonces este va a ser el parque natural que usted va a cuidar. Y yo no le voy a pagar un salario. Usted puede vivir ahí en la casita que tiene y de lo que producen los árboles de ahí, usted agarre lo que quiera y coma. Y ese va a ser su salario. Eventualmente podría ser un empleo ambiental porque usted desde sus saberes, desde sus conocimientos y desde su trabajo está generando dinámicas de cuidado del medio ambiente, de conservación, pero ¿dónde está su salario? ¿Dónde está su jornada laboral? ¿Dónde está su protección social? ¿Dónde está su pensión? ¿Dónde está la salud y seguridad en el trabajo, su dotación? No existe. Imagínese entonces otro caso. Yo le digo a usted, va por favor a reforestar un área y llévese esta maleta. Y esa maleta está llena de plántulas, muchas plántulas de muchas especies nativas que van a reforestar y a generar buenas dinámicas ambientales en esos ecosistemas. Y le digo, bueno, yo le voy a pagar solo un salario básico, un salario mínimo, pero qué pena no lo puedo afiliar a Seguridad Social y tampoco tiene riesgos laborales y pues si llega a pasar algo toca que usted mismo gestione, pero le pago el mínimo. Y eso sí va a tener que trabajar 12 horas al día porque es bastante trabajo. No hay derechos laborales. Entonces, es sostenible ambientalmente, contribuye a la sostenibilidad, pero cuando no hay derechos laborales, eso es un empleo ambiental. Cuando hablamos de empleos verdes, estamos hablando de empleos que sí son respetuosos de los derechos fundamentales del trabajo y que tienen una triple sostenibilidad. Sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social desde el respeto a los derechos fundamentales del trabajo, en donde usted cuente con acceso a sistemas pensionales, a protección social, salud y seguridad en el trabajo, a una remuneración digna, al respeto de la jornada laboral, a una libertad de asociación y ejercicio sindical. Cuando a usted le respetan esos derechos y además tiene esa sostenibilidad ambiental, ahí hablamos de un empleo verde. ¿Qué es lo que buscan esos empleos verdes? Buscan reducir el impacto ambiental de actividades económicas. Eso es muy importante. Pero además de eso, mejorar también la eficiencia en el uso de los recursos, porque muchas veces se derrochan demasiados recursos. Un sector productivo como el de la construcción gasta demasiada agua. Una buena forma de enverdecer los sistemas productivos del sector de la construcción que genera grandes infraestructuras y todo eso es tener primero unas metodologías que reduzcan el consumo de agua, que tengan un mayor aprovechamiento de sus recursos y además también, no solamente en el proceso de construcción de la infraestructura, sino que la infraestructura tenga unas condiciones particulares que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, como por ejemplo, en lugar de llenar de focos y poner en todo lado bombillos y focos para que den luz, ¿por qué no construyo unas ventanas más grandes para aprovechar los coeficientes de asoleamiento que tiene la edificación y aprovechemos esa luz natural? Eso también es una alternativa de enverdecimiento y eso también es mayor eficiencia en los recursos y en los métodos de producción. Pero además de eso, son empleos que promueven una transición hacia una economía baja en carbono, pero hablamos de que no solamente sumar y restar carbonos hace empleos verdes, sino también una sostenibilidad ambiental y socialmente justa quiere decir que es respetuosa de los derechos de los trabajadores, que sea inclusiva, que sea democrática y que sea articulada desde el diálogo social. Eso es muy importante. Y finalmente,
contribuir a la restauración de flora y fauna, en donde el cuidado de los capitales de la biosfera, esos capitales desde la bioeconomía, se conviertan también en una posibilidad de generación de empleos para los sectores productivos nacionales. Entonces, si hablamos de que contribuyen de todas estas maneras, no necesariamente tienen que cumplir a rajatablas todos estos elementos, pero sí hay algo que tiene que ser indiscutiblemente cumplido y es el respeto a los derechos fundamentales del trabajo. Si son sostenibles ambientalmente, sostenibles económicamente y respetan los derechos de trabajadoras y trabajadores, son empleos verdes. Este gran espectro de empleos verdes tiene un subconjunto, que son los empleos azules. ¿De qué se trata? Así como los empleos verdes son respetuosos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y son sostenibles ambientalmente, los azules hacen exactamente lo mismo, pero en tres ecosistemas estratégicos, que son océanos, mares y costas. Porque resulta que el 52% del oxígeno que nosotros respiramos y que está en nuestra atmósfera es producido por los océanos. De manera que hay que poner especial énfasis en el cuidado, restauración y conservación de los ecosistemas costeros y de los recursos hídricos de los mares y los océanos. Esto pasa por la utilización de recursos marinos y acuáticos sin agotarlos. No quiere decir que nunca más podemos volver a tocar sectores productivos como el atún, por ejemplo. En nuestros países hay mucha pesca de atún, pero sí podemos priorizar a los pescadores artesanales y de subsistencia de ciertas especies. Sí podemos generar auxilios en la veda, como vamos a verlo más adelante, que hay una iniciativa muy interesante en Perú, y si podemos dar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Por ejemplo, un pescador que sale a pescar a mar abierto tiene unos riesgos y necesita un equipamiento. Entonces, ahí tenemos un potencial de generación de empleos azules, además de elementos como reducir o evitar la contaminación del agua, como nos estaba contando hace un momento nuestro compañero del tratamiento de las aguas residuales después del proceso de producción del banano, ayudar a conservar la biodiversidad marina y costera, contribuir al bienestar de las comunidades ribereñas o caribeñas. Esto es también muy interesante porque el turismo tiene un potencial de generar empleos azules, porque es un turismo que se genera en torno al aprovechamiento de los recursos de océanos, mares y costas, sin degradarlos, sin dañarlos y trayendo oportunidades para las comunidades también y garantizando condiciones de trabajo digno y decente. Acuérdese, si un empleo no le da derechos fundamentales del trabajo, eso es un empleo ambiental. Por más sostenible que sea, es ambiental. Si usted quiere tener un empleo verde o azul, eso tiene que tener derechos fundamentales del trabajo, tiene que tener esas garantías de trabajo digno y decente para que usted pueda, desde el respeto a esos derechos, crear una sostenibilidad ambiental que contribuya a la acción climática, pero que usted no se quede atrás sin derechos, sino que usted pueda justamente generar esas condiciones necesarias. Ahora los invito a que veamos algunos casos muy interesantes de los países de donde nos encontramos, en donde la conservación ambiental, la acción climática, el cuidado de los ecosistemas han generado también oportunidades para las personas que habitan ecosistemas estratégicos. Un primer caso en Colombia es el caso de Comagua. ¿De qué se trata esto? Se, se juntan unas comunidades en una región aquí en Colombia, en el Guaviare, en donde actores armados que se desvinculan del conflicto armado interno, actores del posconflicto, identifican en la silvicultura, en la conservación de los ecosistemas y en la reforestación de las selvas, una oportunidad para crear una institución de naturaleza comunitaria que justamente lo que busca es contribuir a reforestar todos estos ecosistemas que lastimosamente en países como Colombia el conflicto armado interno es también uno de los causantes de desastres ambientales, como por ejemplo explotan un oleoducto producto de las extorsiones o cuestiones así, y eso contamina fuentes hídricas y degrada ecosistemas. A veces incendian grandes porciones de selva para luego tener allí algunas operaciones.
Entonces, estos actores del conflicto, pues reconociendo eso, dicen, no, vamos nosotros a trabajar para recuperar estos ecosistemas. Y durante los 5 años que llevan trabajando, han recuperado mm, una gran cantidad de espacios, de ecosistemas estratégicos con especies nativas que además son productivas. Porque no se trata solamente de ir y mandar un monocultivo y decir, no, entonces yo voy a producir azaí. Y entonces resulta que el azaí es muy apreciado en mercados internacionales y yo mando hectáreas y hectáreas de azaí. No. Mm, Comienzan a reforestar con especies nativas. Esas especies nativas generan algo que en estos contextos amazónicos se conocen como frutos exóticos, como eh, aquí en Colombia se conoce como copoazú, el azaí, bueno, se me escapan un par de frutos más, pero son frutos que se dan en unos contextos muy particulares, en unos territorios muy particulares, y ellos reforestan con diferentes especies, cosechan esto y comienzan a comercializarlo y a partir de allí crean una cooperativa que les permite comenzar a generar unos derechos laborales porque entonces ahí tenemos un proceso en donde se respetan estos derechos fundamentales del trabajo, pero en un contexto muy interesante, porque no es un contexto de la empresa, sino un contexto de la cooperativa, en donde igualmente se respetan esos derechos, jornadas laborales, salud y seguridad en el trabajo, seguridad social y protección social, pero desde una iniciativa comunitaria. Entonces, un elemento interesante que nos muestra que la restauración y la conservación estratégica y bien guiada y ordenada de ecosistemas es susceptible de generar posibilidades de empleo. Em, en el caso de Ecuador, encontramos también un elemento que a mí me parece personalmente muy bonito. No sé si podemos pasar, por favor, la diapositiva. Se llama el Napo Wildlife Center, el Centro de Vida Salvaje de Napo. Los compañeros que están en Ecuador sabrán cuál es este ecosistema muy particular de la selva ecuatoriana. Mi Ecuador me parece un país apasionante porque está muy cerca todo, entonces uno puede estar en la costa, pero si viaja 6 horas ya está en la sierra y está haciendo frío y tienes un ecosistema andino, y si viajas 6 horas más ya estás en el oriente y ya estás en la selva amazónica. Y en este contexto amazónico se crea un ecolodge. ¿Qué es un lodge? Es como un lugar de hospedaje, de estancia, de turismo, pero que es administrado de manera comunitaria y que además tiene un componente diferencial, porque como nosotros estábamos hablando, la transición justa no es igual para todos los actores sociales. Entonces, las personas que tienen una pertenencia étnica o cultural diferente enfrentan retos diferentes también. Y en este caso se genera una inclusión social para la comunidad quichua Añangú dentro del Parque Nacional Yasuní, que los compañeros y compañeras de Ecuador entenderán todo lo complejo que es lo que sucedió en el Yasuní, que es un parque natural en donde hubo mucha presencia de explotación petrolera, muchísimos derrames y una degradación ambiental y ecosistémica muy profunda hace unos años y ahora se está recuperando todos estos ecosistemas degradados por la acción y la presencia de la explotación de hidrocarburos y generan alternativas igualmente productivas que permiten a las poblaciones locales tener no solamente una fuente de ingresos, sino de generación de empleo, que esto es muy importante. Y vuelvo a lo mismo, el empleo no es solamente ganar plata, el empleo es mucho más el trabajo como institución en la sociedad, tiene una potencia transformadora y generadora increíble. Entonces, aquí comienzan a surgir estas iniciativas, ¿sí? Comienzan a surgir grupos de resistencia que desde la conservación dicen podemos pensarnos un mundo diferente, porque el hecho de que esté aquí el centro no quiere decir que el problema se solucionó, ni quiere decir que ya estemos bien, ni quiere decir que ya, sí, ya lo logramos y ahora todo es sostenibilidad y amabilidad con el ambiente. Nuestras economías siguen teniendo unos enclaves contaminantes muy profundos y esas transformaciones lastimosamente creo que están lejos de llegar.
Estamos lejos de lograr la carbono neutralidad, estamos lejos de dejar de consumir combustibles fósiles, pero si no damos el primer paso, no vamos a avanzar. Y esta me parece una iniciativa muy importante en donde inclusive hay un reconocimiento de la UNESCO porque se lograron conservar 21.400 hectáreas de selva tropical para crear un turismo sostenible que además, por ejemplo, la electricidad que se consume allí es totalmente sostenible, es generada desde paneles de energía solar. Se filtran las aguas residuales para no contaminar los ecosistemas. Tiene un sistema de chacras que son unos jardines agrícolas ecoproductivos que desde las especies nativas y los ecosistemas nativos generan también unos componentes de soberanía y seguridad alimentaria que hacen parte de los derechos básicos de las comunidades muy, muy importantes. Y finalmente, las ganancias que genera este proyecto se reinvierten dentro de la misma comunidad para mejorar las condiciones de salud y educación. Entonces es como una estrategia en donde hay un componente ambiental, claro, pero también hay un componente productivo, hay un componente laboral, hay un componente social, hay un componente comunitario. Entonces ahí vemos cómo el abordar multidimensionalmente una problemática nos permite darle sostenibilidad a esas soluciones que nosotros creamos para estos problemas. Entonces, muy interesante también este ejemplo de Ecuador. Y finalmente en Perú tenemos un elemento que me pareció muy, muy interesante y es que en Tumbes hay unas comunidades que se dedican a la recolección, a la captura de concha negra y cangrejos. Si algo tiene Perú es que tiene una gastronomía increíble y los compañeros de Perú, yo no sé qué es lo que le hacen a los mariscos, pero usted puede probar un ceviche peruano en cualquier otro lugar que no sea Perú y no sabe igual. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera pues que haya unos encadenamientos productivos que aprovechan estos recursos porque justamente esa riqueza gastronómica y estas capacidades de producción que tienen crean una demanda. Pero ¿qué pasa? Si nosotros pensamos en esta captura de especies, tiene que ser una captura controlada, porque si solo pescamos y pescamos y pescamos y pescamos, se va a acabar la especie. Entonces hay unos procesos que se llaman veda. Cuando hay veda, nadie captura. Y dejamos que se reproduzca la especie, vuelva a crecer la población para que podamos aprovechar de manera sostenible la presencia de esa especie en el territorio, generar unas formas de trabajo y de subsistencia. Pero ¿qué pasa en el tiempo de veda? ¿Cómo afrontamos nosotros eso? Entonces ellos lo que hicieron fue crear una cooperativa de ahorro y crédito para pescadoras y pescadores en donde se prestaban servicios financieros desde un enfoque comunitario para generar justamente una sostenibilidad económica en donde en los tiempos de veda yo pueda dedicarme a hacer otra cosa mientras esperamos que vuelva a crecer la población, se restituya esa población, no tener capturas de especímenes muy jóvenes, sino ya esperar a que maduren esos especímenes y justamente estos créditos a los que ellos pueden acceder les permiten financiar otras iniciativas económicas que hacen que el proceso de veda disminuya su impacto económico y que la sostenibilidad no se convierta en una carga que tienen que llevar, sino más bien que sea una dinámica en donde tenemos otras alternativas para no depender únicamente de esto, con un componente muy interesante y es que el 52% de socios de esta cooperativa son socias, son mujeres. Entonces hablamos nuevamente que desde la perspectiva del cuidado y desde todas estas economías, el generar oportunidades diferenciales permite la inclusión de segmentos poblacionales históricamente invisibilizados, con los que hay unas deudas históricas, pero que poco a poco, con un protagonismo marcado, podemos comenzar a avanzar en cerrar esas brechas. No sé cuánto tiempo nos va a llevar cerrar esas brechas, pero sí sé que si no damos el primer paso, nunca lo vamos a lograr. Entonces, además de que el 52% de socias son mujeres, el 60% de cargos directivos son también ocupados por mujeres. Entonces aquí tenemos un enfoque diferencial, un enfoque territorial, una sostenibilidad económica, una sostenibilidad ambiental que permite desde el trabajo crear mejores condiciones para quienes dependen de estas actividades. Así es que teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hoy,
quisiera que aterricemos esto en elementos que nos permitan identificar cuáles son esas claves importantísimas para comenzar a construir agendas que nos permitan avanzar en acciones de sostenibilidad, acción climática, pero también transición justa y transición justa de la fuerza laboral, en donde se respeten los derechos de los trabajadores y en donde los trabajadores y trabajadoras se conviertan en esos agentes de cambio que desde el lugar de trabajo comienzan a transformar dinámicas sociales. Eso tiene que pasar primero por un reconocimiento de necesidades, porque debemos saber qué es lo que nosotros estamos, de qué carecemos, qué adolece el movimiento sindical. Pero también hay unas oportunidades y potencialidades que podemos aprovechar que tal vez no hemos aprovechado mucho. Entonces, cuando nosotros entendemos qué necesitamos y qué podemos aprovechar de lo que ya existe, ya comenzamos a tener una idea de hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos. Esos esfuerzos los aterrizamos en acciones. Las acciones se convierten en cumplimiento de objetivos y cronogramas de trabajo. Y finalmente, por fin podemos decir que trabajamos en la transición justa porque ya dejamos de hablar del qué para pasar a construir el cómo. Y el primer paso para construir el cómo es una identificación de necesidades y de oportunidades. Entonces, bueno, les invito para que por favor, quien quiera participar, levante la mano y nos cuente desde su contexto una necesidad que identifique para los movimientos sindicales. ¿Qué necesita el movimiento sindical? Yo de pronto tomaría una idea de una de las participaciones anteriores y haría un énfasis especial en la formación, la escuela sindical, el proceso de formación sindical. Tanto en todo lo que estamos viendo como en normativas nacionales sobre sostenibilidad, sobre transición justa, sobre las posibilidades reales. Tenemos primero que capacitarnos, tenemos que aprender, tenemos que orientarnos y creo que eso es un elemento común en los países y me encanta que este proceso sea internacional porque luego de pasar por varios países de Latinoamérica me doy cuenta que es más lo que tenemos en común que lo que tenemos de diferente y que muchas veces han sido como las dinámicas coloniales las que nos han querido separar en nacionalidades diferentes y poner fronteras y a veces le creemos más a esas fronteras que a nuestras identidades comunes. Entonces yo creo que aquí nos vamos a dar cuenta que frente a necesidades y oportunidades vamos a encontrar unos elementos comunes que, que no esperábamos que hubiera en otros países y pensábamos que solo había acá, o potencialidades, oportunidades conjuntas que podamos aprovechar también a pesar de la diferencia que tenemos de nuestros contextos. Entonces, bueno, les invito por favor para ir cerrando también de una manera participativa. Bueno, lo primordial que necesitamos como organización es que se respeten nuestros derechos fundamentales, ¿no? Que es algo muy importante primero para nosotros. Y esto lo digo en un caso particular que ha pasado con un compañero nuestro. Eh, por ejemplo, a un hermano de él le negaron el trabajo en nuestra empresa porque el hermano está sindicalizado. Entonces, se le está negando un derecho a un ser humano de trabajar dignamente por el simple hecho de que su hermano es sindicalista. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente nuestros derechos no se están respetando, ¿no? Y es algo muy importante para avanzar. Eso es lo que quería contar. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Eh, Fundamental. Si queremos generar empleos verdes y azules, el primer elemento es el respeto a los derechos fundamentales del trabajo. Necesitamos que los derechos se respeten. Igor, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Igualmente saludos a todos los compañeros presentes. En mi opinión, creo que a las organizaciones sindicales lo que nos falta es organizarnos y prepararnos como trabajadores, sobre todo en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en el Perú la tasa de afiliación es 4 a 4.5% del total de los trabajadores. Entonces, ahí estamos en deuda, ¿no? Como se puede decir, y lo peor aún, esos 4.5 de trabajadores que son sindicalizados, estamos divididos.
hay mucho divisionismo en los sindicatos y eso no ayuda, eh, por lo menos a instalar una mesa de diálogo, por ejemplo, entre el gobierno y los empleadores, ¿no? Entonces no tenemos una fuerza. Entonces, al no tener una fuerza, solo decimos textos, ¿no? No, que respeten nuestros derechos, que respeten esto. Siempre pedimos verbalmente, al no tener una fuerza. Si nosotros tendríamos una fuerza, estaríamos organizados, ejerceríamos nuestra libertad a la huelga, por ejemplo. Y así yo creo podemos conquistar muchas cosas. Pero lamentablemente ahí estamos en deuda y ahí debemos apuntar nosotros como organizaciones a unirnos y a concientizar a los nuevos trabajadores que se sindicalicen. Es la única manera de que nosotros seamos escuchados por el empleador, por el Estado, porque si no, no hay otra forma de conseguir o conquistar, más aún de proteger a los compañeros, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, compañero. Gracias. Mi estimado Igor, y nuevamente vuelvo a lo mismo, tenemos tanto en común y a veces no lo sabemos. La tasa de sindicalización en Colombia no alcanza el 5%, pero se estima que hay más o menos unas 5.200 organizaciones sindicales. O sea, imagínese usted, Colombia tiene una fuerza laboral de 24 millones de personas más o menos, de los cuales pues una gran cantidad está en la informalidad, más del 50%. Pero de esto, digamos que haya unos 10 millones de personas que tienen trabajo formal. De estos 10 millones de personas, solamente el 4.5 creo que también es. No alcanzamos al 5% de sindicalización y además son más de 5.200 organizaciones sindicales. Entonces, un elemento en común que creo que vale la pena tener en cuenta y es una mayor organización y preparación. Yo diría mayor organización, articulación eh, y preparación de las organizaciones sindicales para hacer frente a los retos del cambio climático desde el mundo del trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Carolina, qué gusto escucharte. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy de ASTAC por Ecuador, soy tutora de los compañeros que están acá y bueno, es un poco parecido la cifra, ¿no? Aquí somos 18.000 habitantes y somos el menos del 3% sindicalizados y también existe lo que se llama sindicatos amarillos, ¿no? Entonces, nosotros en todas los abanicos de los sectores laborales nos encontramos siempre con los sindicatos amarillos que son patrocinados obviamente por las empresas y actualmente tenemos un contexto donde el mismo Estado, ¿no? Se está encargando de hacer este tipo de sindicalismo amarillo, pero desde las grandes esferas como las confederaciones. Entonces es preocupante, ¿no? Pero que también nosotros tenemos que buscar de alguna forma la resistencia interna a la hora de organizarnos, pero hay grandes desafíos que tenemos que ir haciendo una reintrospección sindical, llamo yo, en el término psicológico, evaluar más a profundidad cómo vamos a canalizar la organización y cómo la vamos a llevar a cabo desde haciendo, ¿no? El sindicalismo de a pie y de campo, ir a buscar a los trabajadores, que es lo que nosotros normalmente estamos haciendo y que hemos aplicado y nos ha servido mucho. Eso es como un ejemplo que quiero dar. Pero sí es importante dar un avance reflexivo donde podamos identificar cuáles son las fallas internas que quizás tenemos y también cómo vamos a tumbar todas esas narrativas negativas y procesos negativos que nos toca enfrentar. Que una de esas también es las amenazas, bueno, todo lo que incorpora, ¿no? Pero ahí vamos en la lucha. Entiendo, Carolina, muchísimas gracias. Y yo creo que aquí surge un elemento muy importante y es la autointrospección, sí, la introspección, la autorreflexión, porque aquí hay un primer elemento común y es que tenemos unos índices bajísimos de sindicalización. ¿Será que venimos haciendo lo mismo tanto tiempo que no se nos ha ocurrido el ejercicio sindical desde una perspectiva diferente? ¿Cuál está siendo el relevo generacional del movimiento sindical en los países latinoamericanos?
muchas veces las juventudes traen ideas frescas y nuevas que tal vez nosotros como adultos no estamos muy abiertos o no sabemos mucho cómo adoptar o entender o implementar. Pero lo que es claro es que si seguimos haciendo todo como lo hemos hecho siempre, vamos a tener los resultados que hemos tenido siempre. Si queremos tener resultados diferentes, tenemos que tener estrategias diferentes. Entonces, creo que aquí es muy importante eso que nos menciona Carolina y es una introspección hacia el movimiento sindical en qué es lo que podemos mejorar no solamente para aumentar el índice de sindicalización, que a mí me parece importante, pero creo que el primer paso es articularnos como movimientos sindicales, porque lo que dice Carolina también es muy importante, es como que unos van para un lado, otros van para el otro, y estamos bajo el paraguas de sindicatos muchas personas, pero realmente una identidad de clase y luchas comunes es difícil establecerlas para la fuerza laboral sindicalizada y ni se diga de la fuerza laboral no sindicalizada. Entonces, creo que son retos importantes, pero una necesidad clave. Gracias, Carolina. Mi estimado amigo William, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Doctor Carlos, qué bueno poderlo encontrar en estos espacios y qué bien que usted esté trabajando ese tema porque conozco de sus capacidades y de sus procesos en esa orientación que hemos tenido y que hemos buscado de las organizaciones sindicales. Y además de lo que han dicho los compañeros de organización, de una revisión de las prácticas sindicales, el otro elemento, la otra necesidad urgente para las organizaciones es la capacitación, ¿sí? La actualización de nuestros líderes, de nuestras bases, de todo lo que tiene que ver con el tema de transición justa, los distintos tipos de transición, lo que es la reconversión laboral, lo que son los procesos de diagnóstico y revisión para consolidar propuestas y que pues participemos de manera denudada en todos estos procesos de inclusión en los cuales los trabajadores tenemos que hacer parte para que esa transición sea justa, porque ese es el problema de fondo. ¿Qué denominamos como transición justa en unas zonas tan desiguales como las que tenemos en América Latina, donde el poder se concentra en unos pocos y no quieren que los demás salgan de su dependencia? Entonces son retos que tenemos desde las organizaciones, pero como ustedes lo han planteado, parte por la revisión de la organización. Nosotros siempre hemos tratado de hacer menos sindicatos, más sindicalizados, pero ha sido una política bien compleja porque pues ustedes saben, y particularmente en Colombia, la estigmatización y la arremetida contra las organizaciones sindicales es muy fuerte. Mm. Pues seguimos empecinados en esa lucha, pero ese ha sido un derrotero para que, aunado a las prácticas sindicales, no tengamos esas tasas de sindicalización y la juventud no quiera sindicalizarse, que es una preocupación que tenemos en las organizaciones sindicales. Entonces creo que esas son parte de las necesidades que hoy tenemos para mirar cómo fortalecemos estos procesos de cara a que ya es una realidad lo de la transición. Hay que trabajarle a que sea justa y para ello necesitamos empoderarnos y hacer de los procesos a que tenemos derecho las organizaciones, los trabajadores y trabajadoras, eh, la apropiación de estos mecanismos, como por ejemplo la negociación colectiva, pero eso, como lo decía, requiere de un proceso de preparación, un proceso de capacitación y un proceso de mejoramiento de nuestras bases, de nuestros trabajadores y trabajadoras para hacer efectivo que este proceso de transición sea realmente lo que queremos los trabajadores y trabajadoras en esa dignificación y búsqueda del trabajo decente, reducción de la inequidad, reducción de la pobreza y pues la preservación del medio ambiente como estrategia fundamental y esperanza de vida para el futuro. Era eso, Carlitos. Bueno, William, muchísimas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo y es que si nosotros no pasamos también por esas capacitaciones en temas neurálgicos, no vamos a tener las herramientas de negociación en los espacios de encuentro con otros actores y creo que también tomaría de manera muy importante esa potencialidad y aquí lo pondría como una oportunidad, potencialidad de transformación que tiene el movimiento sindical también como un actor social, que tal vez no necesariamente llame a la sindicalización de muchas otras segmentos poblacionales o trabajadoras y trabajadores, pero sí que puede ejercer un liderazgo claro sobre estos procesos tan importantes. Entonces eso sería un elemento también a tener en cuenta que estoy totalmente de acuerdo contigo, William. Finalmente,
Oportunidades para pasar a la explicación de lo que vamos a hacer nosotros en el trabajo en casa. Pero antes de eso, ¿qué oportunidades tenemos? Yo pondría como primera oportunidad esos elementos comunes, luchas comunes. Eso genera unas empatías entre nosotros que más allá de lo que nos divide de las fronteras, de los países y de todo eso, como clase social, como trabajadores, nosotros tenemos elementos comunes en donde nos podemos enfocar para identificar también fortalezas comunes. ¿Qué otras oportunidades tenemos al ser sindicalistas para poder hacer de esta transición un proceso justo? Les escucho. Te escuchamos. ¿Qué oportunidades ves que tenemos para hacer de esto una transición justa? La oportunidad de seguirnos capacitando para luego darlo a conocer a nuestros compañeros y poder seguir con nuestros objetivos principales, que es el mejoramiento en nuestras labores de trabajo en nuestra área. Súper bien, muchísimas gracias. Yo diría que otra oportunidad que tenemos justamente son las identidades comunes. Cómo esos elementos que nos damos cuenta que son recurrentes en diferentes personas, en diferentes contextos, nos pueden ayudar a generar mayor empatía, mayor entendimiento hacia el otro. Y finalmente, a ver, vamos a ver si por aquí una mujer, porque esto suele ser unos espacios muy masculinizados. Bueno, ¿sí? Pues creo que el compañero anterior habló sobre capacitaciones para promover, digamos, los conocimientos en nuestros trabajos, para adecuarnos día a día a la transición, ¿no? También emplear las nuevas tecnologías en nuestros trabajos para mejorar aún más. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, aquí les hago un pequeño resumen de los tres elementos que tenemos en necesidades respecto a los derechos laborales y derechos fundamentales del trabajo. Otra necesidad es una mayor organización y articulación entre las organizaciones sindicales. Otra necesidad es la introspección y autocrítica sobre el movimiento sindical latinoamericano. Y otra es la capacitación en reconversión laboral, transiciones justas y elementos clave para estas discusiones. Las oportunidades que tenemos son el aumento de la participación en espacios de diálogo social y negociación colectiva, pero esto requiere de una obtención de herramientas conceptuales y metodológicas de aprender nuevas cosas. Y para esto, como nos mencionaba la compañera, podemos tener un aprovechamiento de las nuevas tecnologías y además de eso aprovechar las identidades comunes que tenemos también en nuestros países latinoamericanos. Entonces, teniendo todo este panorama, y el material que ya ustedes tienen, que es el material donde está pues como toda la estructura de esta primera unidad, como parte del trabajo que yo quisiera que desarrollemos y que les propongo que desarrollemos ya en esta última sección, sería primero que ustedes identifiquen de todo lo que vemos hoy 6 conceptos que les parezca clave. Los que usted considere que son importantes. Puede ser transición justa, puede ser empleos verdes, puede ser empleos azules, puede ser enfoque territorial, puede ser enfoques diferenciales, puede ser transición justa de la fuerza laboral. Los 6 que usted dice, bueno, esto me pareció importante. Pueden tomarse el tiempo de revisar las diapositivas que hemos visto el día de hoy. Pueden tomarse el tiempo de ver, por ejemplo, lo que abordamos sobre cambios físicos, directos, estructurales, cambios en las condiciones laborales, y de allí vienen muchas cosas, como un concepto puede ser, por ejemplo, derechos fundamentales del trabajo, puede ser desigualdades, puede ser seguridad social, protección social, puede ser economías bajas en carbono. ¿Cuáles son esas ideas que para usted son importantes? Ese es el primer paso. ¿Cuáles son esas ideas que para mí son importantes? Y de esos elementos importantes que usted identificó, tome solo 3. Por ejemplo, ¿cuáles tomaría yo? Transición justa de la fuerza laboral, derechos fundamentales del trabajo y empleos verdes. Entonces tomo esos 3, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se relacionan eso.
de qué manera el uno tiene que ver con el otro, cómo se vinculan. Nosotros tenemos varias formas de representar visualmente las cosas. Puede ser un mapa mental, puede ser un mapa conceptual, puede ser uno de estos gráficos circulares en donde hacemos como los diagramas de Venn, esos diagramas de, pongo los tres elementos así en tres rueditas y pongo qué tienen en común, qué tienen de diferente. Escoja usted el método que usted quiera, pero que sea un elemento visual. Porque ¿qué pasa? Nosotros a veces nos acostumbramos mucho a escribir y escribimos mucho y desarrollamos unos conceptos muy largos en la escritura, pero yo pienso que un elemento importante que debemos desarrollar es una metodología de pensamiento sistémica. ¿Cómo se relacionan las cosas? ¿Qué tiene que ver el trabajo con la transición justa? ¿Qué tiene que ver la transición justa con dinámicas comunitarias y territoriales? Entonces, este pensamiento sistémico nos va a ayudar a establecer una relación entre tres conceptos. De estos conceptos yo los represento de forma visual como yo quiera. Una matriz FODA, un gráfico circular, un mapa conceptual, un cuadro corporativo, como usted quiera. Relaciónelos como a usted le parezca correcto. Y cuando usted ya haya realizado esa actividad, vamos a hacer un video de máximo 5 minutos, pero no se puede pasar de 5 minutos. Porque también, mis queridos compañeros, yo he de decirles que algo que nos cuesta mucho trabajo es ser sintéticos con las ideas. Y yo no sé si a usted le pasa que viene una idea y comienza a hablar de esa idea y luego se le ocurre otra idea y habla un montón de la otra idea y luego se le olvidó cuál era la primera idea de la que estaba hablando, pero de repente siguió hablando y uno se pierde en el discurso. El reto aquí va a ser que hagamos este pequeño video. ¿Para qué nos va a servir ese video? Usted sabe que, por ejemplo, en redes sociales como el WhatsApp, se comparte mucha información. ¿Por qué no nos hacemos un videito donde expliquemos tres conceptos sencillos, clave, básicos? Explicamos ahí con el cuadro que nosotros hagamos con la herramienta visual y tenemos una primera herramienta para compartir con otros compañeros del trabajo, con familiares, con amigos, con personas conocidas, en donde nosotros como trabajadoras y trabajadores que hacemos parte de un movimiento sindical, podemos comenzar a compartir también estos aprendizajes, que no se nos queden aquí solo en el webinar, solo en las actividades que realizamos y que se nos quedan acá. Entonces, ¿cuál es la idea de esta actividad? Uno, crear un esquema de pensamiento sistémico. ¿Cómo tiene que ver una cosa con otra? No son independientes ni están por allá una lejos de otra, sino que todas se vinculan, todas se relacionan. Vamos a ver cómo se relacionan los conceptos que para mí son importantes. De pronto, para una persona, el concepto más importante es la desigualdad entre hombres y mujeres. Otro concepto importante es las economías territoriales o la producción territorial. Y otro es transición energética. Y genera una relación entre eso y lo explica en un video. Esta representación visual, si usted sabe utilizar alguna herramienta tecnológica, que usted se haga una presentación de PowerPoint y ahí haga el gráfico o que utilizó algún programa visual o gráfico, siéntase en libertad de hacerlo. Si no, también siéntase en la libertad de hacer un gráfico en una hoja de papel, tomamos una foto y eso nos queda como evidencia de esta actividad. Usted use colores, use lápices, use esferográficos, bolígrafos, lo que usted quiera. Pero tenemos que tener dos productos esenciales. Uno, un material gráfico que establezca la relación entre esos conceptos que para usted son importantes. Y dos, un video de máximo 5 minutos. Si usted dice, no, yo no voy a hablar 5 minutos, yo voy a hablar 1 minuto, voy a hablar 2 minutos con su celular. Puede pedirle a alguien que lo grabe, puede grabarse usted mismo con la cámara selfie, pero vamos a tratar de explicar en ese tiempo esos conceptos que elegimos, porque algo que suele pasar es que nosotros pensamos que la transición justa la conoce todo el mundo y que de esto ya está hablando todo el mundo, pero resulta que hay gente que no tiene idea de esto y que no tiene idea de que esto está pasando. Entonces, un primer paso que podemos dar es comenzar a conversar con la demás gente. ¿De qué se trata esto de la transición justa? ¿De qué se trata esto del cambio climático? ¿De qué se trata esto de la acción climática? Y si lo podemos hacer por un video que podamos compartir por WhatsApp, pues muchísimo mejor porque vamos a llegar a más personas.
No sé, ahora quisiera dejar un espacio. Estos 4 minutos que nos quedan, me pasé 10 minutos, con su perdón, por favor, pero quería explicar bien la actividad. No sé si tienen alguna duda, comentario o pregunta sobre el proceso en general de la presentación de hoy y particularmente sobre este trabajo que tenemos para hacer en casa para la siguiente sesión. Una consulta, doctor, ¿el trabajo que se va a hacer es en grupo o individual? No, empecemos por trabajo individual. Antes de articular nuestras ideas con otros, tratemos de aclarar nuestras ideas propias. Entonces, esto va a ser individual con dos productos. Uno, el material gráfico, que usted puede hacer el material gráfico que quiera, como quiera, puede hacerlo a mano, en una hoja, no hay problema. Y le toma una foto y esa foto ya es un primer producto. Y el segundo, el video. Todo va a ser individual para que una vez hayamos partido por organizar ideas individuales, luego vamos a comenzar a generar espacios de trabajo grupales para compartir las ideas y articularnos con otros compañeros y compañeras. Eso, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Una pregunta, profe. ¿Puedo poner lo mismo que haga el video, lo puedo poner en la hoja? Es lo mismo, sí, señor. El video se hace explicando lo que hay en la hoja. Ese es el ejercicio. Usted coge y hace Perfecto. en su hoja lo que a usted le parece más importante de eso que vimos hoy, y esa hojita la explica en un video cortico, pero es lo mismo. Listo. ¿Por ahí cuántos minutos el video? ¿Un minuto? Lo que usted quiera, pero que no pase de 5. Si usted quiere 1, si usted quiere 2, lo que usted quiera, pero que no sea más de 5, porque ya después de 5 minutos uno difícilmente sigue viendo un video. Usted ha visto en el TikTok que a veces uno mira por ahí 30 segundos, un minuto y pasa al siguiente. Entonces, cortico, conciso, pero bien claro. Listo, profe. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias a usted. La idea es que si usted le pasa ese video a algún compañero de trabajo, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, o a quien sea, lo mire y diga, ah, vea, de esto es que están hablando. Esto es lo que se pone a hacer mi papá por la noche ahí conectado al celular. Entonces, como para que comencemos a compartir estos conceptos y estas ideas con más gente. Entonces, bueno, si no es más, yo les agradezco muchísimo, compañeras y compañeros, por este espacio. Yo creo que siempre los espacios en donde uno comparte otras ideologías, otras formas de ver el mundo, permiten mucho aprendizaje. No sé si por favor podemos poner la última diapositiva. Ahí está mi correo electrónico. Yo igualmente estoy súper atento a cualquier cosa que necesiten, cualquier comentario. La idea es que el seguimiento que yo pueda brindar, el acompañamiento que pueda brindar, no sea solamente de estar aquí conectados conversando, sino que si entre semana ustedes tienen algún otro comentario, alguna duda, alguna inquietud, se sientan en libertad de ponerse en contacto y que juntos podamos construir un buen proceso. Así es que les agradezco mucho. Hernán, muchísimas gracias también por su acompañamiento. Él ha sido el que ha estado aquí en lo logístico acompañando la presentación, el tema de videos y todo. Entonces, muchísimas gracias. Como parte del contexto que podemos tener en la plataforma, tienen ustedes también unas lecturas complementarias y un video que es un poquito más largo. Ese video es de 15 minutos, pero de una manera muy pedagógica explica qué es el cambio climático y por qué no podemos contenerlo de manera individual. La clave del cambio climático es que nos organicemos, pero esa organización tiene que partir por aclarar nuestras ideas y encontrar los elementos que nos unen. Y para eso necesitamos identificar necesidades, oportunidades, tomar esos conceptos, compartirlos con la gente. Así es que los invito para que puedan ver los videos, los contenidos que están en la plataforma. Y bueno, ante cualquier comentario o inquietud voy a estar muy atento a sus comunicaciones. Muchísimas gracias.